Titi. No conocer nuestra verdadera identidad es lo peor que podría sucedernos. Veamos por qué Titi no estuvo tranquila hasta que descubrió quién era. En un lugar boscoso en donde todos nuestros sueños se harán realidad el día de mañana, corre un pequeño y cristalino arroyo que sigue veloz su curso por entre las rocas. Y luego empieza a ser más lento, conforme su cauce se va ensanchando hacia un estanque, y alrededor del cual las flores crecen en abundancia. En el estanque, el agua forma pequeños remolinos y, como si quisiera saborear el amanecer, cubre suavemente las plateadas arenas de una playa pequeña. Anidado tranquilamente en la arena, lejos de la orilla y del chapoteo del agua, se encuentra un huevo solitario que ha permanecido ahí un gran tiempo, resguardado de los ojos curiosos de los animales y bajo los brazos protectores de un gran helecho. La luz del sol se cuela tenuemente por las ramas de la planta y, como si estuviera ansiosa de que algo cobrara vida, llega hasta abajo y envuelve al pequeño huevo de color marfil bajo su tibieza y ternura. Los rayos de luz danzaron alrededor del huevo durante más de una hora, y entonces, justo cuando la luz estaba a punto de alejarse y ceder su lugar a las sombras, el huevo se resquebrajó y rompió. Pieza por pieza se fue desprendiendo el cascarón y apareció en todo su esplendor una pequeña y curiosa tortuga de patas temblorosas llamada Titi. Titi empezó a mirar alrededor y, por primera vez en su recién iniciada vida, admiró todas las maravillas de la naturaleza. Bastante atemorizada, dio su primer paso. Desafortunadamente para ella, como lo quiso la suerte, su caparazón se movió un poco hacia la derecha, haciéndole perder el equilibrio, con lo cual la pobre tortuga rodó cuesta abajo por la duna. Cuando llegó al pie de la duna, lo único que se pudo ver fue un extraño caparazón jaspeado y dos enormes ojos azules que parpadeaban. Comprendiendo que no había peligro, Titi sacó sus patas traseras y pesadamente se enderezó. Equilibró el peso del caparazón hacia un lado y, una vez que tuvo la certeza de no volver a tropezar, empezó a contonearse cuesta arriba, alejándose del arroyo. Cortando brechas, se abrió paso más allá de los helechos y se internó en el bosque en busca de... ¿de qué? Titi se detuvo a mitad del camino y se dio cuenta de que no sabía quién era ni por qué. «Eso lo encontraré hacia donde me dirijo», dijo para sí. «Descubrir quién soy y encontrar a qué pertenezco». Satisfecha, emprendió ponderosamente la búsqueda de sí misma. Titi siguió su trayecto bamboleándose hasta que se encontró con un viejo árbol de gran altura. Sin el menor titubeo, se acercó al árbol y le preguntó: «¿Qué soy?». Guardó silencio esperando una respuesta, pero nada sucedió. Movió su cabeza inquisitivamente y volvió a preguntar: «¿Qué soy? ¿Pertenezco a ti?». Como era de esperarse, el árbol no dijo nada. Titi se quedó ahí esperando una respuesta. Esperó y esperó y siguió esperando. Finalmente, comprendiendo que el descortés árbol viejo no iba a responder a su pregunta, continuó su búsqueda. El día estaba acabando y el caparazón le pesaba cada vez más, cuando la vereda desembocó en una hermosa pradera con abundantes flores de todos los colores del arco iris. Titi se detuvo a descansar bajo las sombras de algunas florecillas. Apenas había exhalado un largo y profundo suspiro cuando el cielo se pobló con el suave aleteo de cientos de mariposas. Parecía que el aire hacía remolinos y danzaba conforme las mariposas revoloteaban sobre la sorprendida tortuga. «Hola», dijo con su suave vocecilla. «¿Quién soy? ¿Pertenezco a ustedes?». La pradera retumbó con el tintoneo de sus alegres risotadas. «Ja, ja, ja, ¿que si perteneces a nosotras?», siguieron riendo. «Más bien», se animó a contestarle una, «creo que perteneces a las tortugas. De hecho, eres una de ellas». Enseguida empezó a soplar un suave viento y las mariposas se elevaron en el cielo, alejándose de ahí. «¿Pero qué es una tortuga?», pensó frustrada Titi. No obtuvo respuesta, pues las mariposas, formando una nube, ya se encontraban flotando muy lejos de ella.
Más decidida que nunca a descubrir su identidad, se abrió paso entre la pradera tan rápido como se lo permitieron sus cortas patas. Debido a la carga de sus pesados caparazones, a las tortugas se les conoce por su poca velocidad. Titi no era la excepción, pues siguió andando con la dispareja vereda con sus pasos muy lentos. Cuando apenas llevaba recorrida una parte de su camino y la pradera le parecía cada vez más como un desierto, Titi se encontró con una ardilla de color gris, o más bien, la ardilla se encontró con ella. En su camino hacia los nogales, al otro lado de la pradera, la ardilla tropezó con la desventurada tortuga y la hizo dar vueltas. La ardilla habría continuado su camino, pero vio que Titi quedó patas arriba, pujando y gruyendo. La ardilla se las arregló para volver a colocar a Titi en su posición normal. Con sus enormes ojos parpadeando, Titi sacó sus patas una a una, mientras la ardilla se disponía a correr. ¿Quién soy?, le gritó Titi. ¿Pertenezco a ti? La ardilla hubiera iniciado su carrera a no ser porque le pareció que esa pregunta había de responder. «Eres una tortuga», le dijo un poco malhumorada. «Eso ya lo sé», dijo Titi. «Las mariposas me lo dijeron. Lo que necesito saber es, ¿pertenezco a ti?» La desconcertada ardilla empezó a reír nerviosamente, tratando de imaginar a una pequeña tortuga trepando por los árboles. «No», le dijo entre risas. «No perteneces a mí, perteneces a ti misma». Así que Titi se sentía confundida. «¿Pero en dónde me voy a encontrar?», preguntó. La ardilla se quedó pensativa y le dijo: «Regresa a tu lugar de nacimiento cerca del tranquilo estanque de la floresta. Colócate a la orilla del agua e inclínate hacia adelante. Ahí vas a descubrir quién eres y a quién perteneces». En cuanto hubo dicho esto, emprendió la retirada y se alejó de ahí. La pobre Titi se dio la media vuelta y partió de regreso al estanque. A estas alturas, cuando pasó cerca de las florecillas y más tarde por el enorme árbol viejo, su caparazón se estaba convirtiendo en una carga insoportable. Finalmente llegó a su lugar de origen. Titi inclinó su cabeza sobre el agua y miró hacia abajo tal como le había dicho la ardilla. Definitivamente se reflejó en todo su esplendor. «¡Wow! ¿Esto es quién soy?», se dijo. «¿Pero a quién pertenezco? ¿Pertenezco a ti?», le dijo a su propia imagen reflejada. Esperó pacientemente una respuesta, pero desde luego no la hubo. La tranquilidad del agua se interrumpió de repente, conforme 8 cabecitas salieron a la superficie. Cada una era exactamente como Titi. «Entonces debo pertenecer a ellas», gritó con júbilo del agradecimiento. Una de las tortugas rió disimuladamente y le dijo: «No perteneces ni a ella, ni a las otras, ni a mí. Perteneces a ti». «¿Pertenezco a mí?», preguntó Titi con una voz llena de sorpresa. Entonces se acordó del silencio del árbol y la burla de las mariposas cuando había preguntado. «¿Pertenezco a ti?». Recordó las palabras de la ardilla cuando le había dicho que no pertenecía a nadie más que excepto a sí misma. Una risita traviesa apareció en su rostro al haber comprendido lo que todos le habían querido decir. En un repentino impulso se dejó caer dentro de las tibias y cristalinas aguas del arroyo. Por primera vez en su vida no se preocupó por él o ellos o tú. Conforme se sumergía en el agua, dijo llena de felicidad: «No pertenezco a nadie, solo pertenezco a mí». Si alguna vez has preguntado «¿Pertenezco a ti?», no olvides en su caparazón a una tortuga llamada Titi.